Buenos días, alumnos. Estaba esperando como que se pudieran conectar más de sus compañeros, pero parece que igual estamos regresando, así que no hay ningún problema. Básicamente, quiero como aclarar cómo es el proceso para poder tener la evaluación final. Como bien saben, se asignaron unas 7 tareas que las demás son nada más capturas sobre testimonios de retroalimentación. Y cada una de estas tareas tiene un valor aproximado de 1.42, porque son 7. Entonces, para que ustedes pudieran sacar la evaluación que más o menos representa cada uno de estas calificaciones, pues se multiplica aproximadamente por 1.42 porque son 7 tareas. Entonces, si tienen 100 en alguna de estas tareas, pues son 142 puntos. Más o menos es una evaluación sencilla, ¿no? Se divide en estas. La clase va más que nada para las personas, porque todavía vamos a tener otras 2 sesiones, me parece, que están marcadas, o sea, otras 2 semanas, donde se va a dar como un cierre, y todavía se van a como hablar de algunos otros elementos de lo que se haya expuesto en la clase, pero todavía nos quedan otras 2 semanas. Y bueno, quienes ya tienen evaluación, ya tienen calificación, pues de todos modos tendrían que asistir a estas clases de cierre. Sin embargo, pues el trabajo que se espera que se realice pues desde el día de hoy en que se va a asignar la fecha para quienes no pudieron alcanzar una calificación, aprobatoria, que no es un único caso, o quienes tengan una calificación menor a 8 pueden también subir su promedio general a partir de esto. Bueno, entonces, recordando un poco cuáles fueron los elementos que se tomaron en cuenta para hacer esta evaluación, tenemos que el primero de ellos es una tarea que en los primeros 3, en el 1, en el 2 y en el 3, se hablaba de una tarea que utilizaría el formato APA. Básicamente esta fue como de las que fueron un poquito más difíciles, y también el elemento 7 fue sobre las citas en formato APA. Como ya les había comentado, pues estos sobre todo se encuentra para quienes tuvieron dudas de cómo se citaban en formato APA, cómo se automatizaban las citas, qué clase de tipografía, porque el formato APA maneja una sola tipografía. Eso se encuentra sobre todo en las transmisiones de Facebook. En la tarea 5, por ejemplo, se habla de que tenían que haber investigado como cuáles son los derechos humanos fundamentales y hacer un pequeño video. En la 6 es un ordenador gráfico. Esta tarea sobre la investigación, igual de la tarea 3, donde tenían que buscar a partir de una recomendación. Estas tareas van a ser útiles para que puedan, los que no alcanzaron un promedio aprobatorio o quienes tienen un promedio aproximadamente por el 8, son los que tendrían que estar, o bueno, si quisieran subir ese promedio, podrían apostar por hacerla. No es una tarea obligatoria para quienes tienen un promedio mayor a 8, no es necesaria para quienes tienen promedio de 9 o 10, pero es necesaria, sugerible para quienes tienen un promedio entre 6 y 7, o para quienes no alcanzaron evaluación, porque esta podría sumar puntos directos sobre su calificación final, es decir, puede valer entre 1 y 2 puntos sobre su calificación final, ¿no? Puntos completos.
Como en la clase, en alguna de las clases pasadas les había sugerido que para que pudieran hacer un análisis sobre los elementos en que se proceden en que se levantan las recomendaciones, porque estos son muy útiles, porque regularmente ya tienen sus citas, ya son análisis completos, pues lo que tendrían que estar haciendo como trabajo final para quienes necesiten este trabajo final, básicamente es buscar cuál es el formato en que se levantan las recomendaciones para que ustedes mismos puedan hacer su proceso de investigación sobre alguna de las premisas de derechos humanos. Es decir, regularmente cuando se hacen, sobre todo en el estado de Oaxaca, se levantan contra la comisaría en el estado de Oaxaca o se levantan los procesos o las carpetas de investigación, ustedes nada más hacen una relatoría de los hechos, de contra qué autoridades están levantando que regularmente son autoridades, aunque también pueden ser contra derechos, pues no sé, de la salud o alimenticios, que son como mucho más generales, pero regularmente se levanta nada más una declaratoria de los hechos y es la propia CNDH la que asigna cuáles fueron violentados. Entonces, lo que ustedes tendrían que estar haciendo cuando tengan que hacer su propia investigación, es decir, además de hacer la relatoría de contra qué autoridad están levantando o contra qué abuso de autoridad estarían levantando su acta, sería específicamente que también buscaran cuál es el fundamento del derecho, ¿no? O sea, para eso se supone que hicieron este video donde investigaron cuáles son los derechos humanos en general, y cuando ustedes se encuentren que están atropellando uno específicamente de ustedes, lo que yo deseo que puedan realizar es que además de esta investigación de decir, bueno, pues pues a lo mejor es un atropello contra el derecho a la igualdad, porque no puedo procesar, no puedo ser parte de unas elecciones, tendrían que estar buscando cuáles son los fundamentos políticos, legislativos de esta acusación, ¿no? Para esto se tienen que fundamentar sobre todo en cuáles son las recomendaciones, cómo es el protocolo de las recomendaciones. Esto es, pues yendo directamente a la página de CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y buscando cuáles son más o menos los procesos, ¿no? Ustedes van a levantar un único hecho que sea contra, no sé, algún abuso de autoridad o bien contra quizás, pues, algún atropello en términos generales, pero tendrían que estar buscando cuál es el fundamento legislativo que están violentando, ¿no? Entonces, básicamente lo que tendrían que ir a hacer es como observar varias de las recomendaciones que estén dentro de la página de CNDH para que vean cómo está redactado este formato. Y así como les había comentado, pues tienen que buscar sobre todo cómo levantar su propia queja, su propia denuncia. Y bueno, interesante es que en la página general de CNDH está por semana como es una queja, por semana cuántas quejas han sido levantadas en ciertas fechas. Actualmente pues no está funcionando la CNDH como tal abierta. Sin embargo, existen formatos que se pueden mandar, sobre todo a través de internet, ¿no? Ahorita se pueden levantar algunas de estas quejas, algunas de estas declaratorias en el formato de internet que está dispuesto, ¿no? Aquí puedes hacerlo como un usuario registrado o nada más registrar una queja, así, ¿no?
Entonces, como les decía, básicamente lo que hace la CNDH es que ustedes hacen una declaratoria, aquí escriben que fueron violentados ciertos de sus derechos en un lugar, en una entidad federativa, en un municipio, alcaldía, y está contra quién se considera responsable esta autoridad o servidores públicos. También de la misma manera como para que se puedan procesar todas estas actas declaratorias y demás, se tienen que adjuntar evidencias, que sería la tercera parte de lo que ustedes estarían buscando, ¿no? Bueno, si van a decir que a lo mejor hubo un atropello hacia, no sé, sus derechos sobre la igualdad, pues si tienen algún video, si tienen algún correo electrónico donde haya un despido injustificado, todo eso es parte de lo que se documenta regularmente, no en copias simples cuando se está haciendo una declaratoria. Dentro de los datos que llevan estas declaratorias, pues es la persona que presenta, el sexo, edad, escolaridad, nacionalidad, ocupación, correo electrónico, domicilio, etc. Así que su trabajo básicamente consistiría pues más o menos hacer un registro de queja y que puedan, uno, buscar cuáles son los derechos específicamente que se consideran que se les atropellaron con esta disputa, con este debate, con esta queja. Luego tendrían que presentar en el mismo formato, según los formatos de recomendaciones, todos estos datos que están en atención cuando se gestiona una queja, ¿no? Y finalmente tendrían que, o sea, sería primero, pues, esta descripción general, la queja que ustedes presentan. La segunda parte serían, pues, los datos personales, o sea, la narración de hechos, luego los datos personales. En tercera instancia estarían presentando, pues, sus evidencias. Y para mí, porque esto regularmente se hace al principio de las recomendaciones, yo estaría deseando que ustedes estuvieran concretamente citando qué artículos legislativos, constitucionales, o sobre qué sistema se están amparando para decir cuáles fueron violentados, ¿no? Específicamente, y para eso les servirá muchísimo ver algunas otras recomendaciones, porque ahí dicen, bueno, fue violentado el artículo primero constitucional, el tercero constitucional, el cuarto de la ley, la Comisión General de Derecho. Ahora ustedes van a hacer su propia queja, entonces no necesariamente son los mismos artículos, pero básicamente lo que me interesa a mí es que en formato APA estén presentando cuáles son los que se consideran dentro de un proceso de queja los derechos político-constitucionales que se estarían demandando. Como les decía, regularmente, como se funciona en derecho, es a partir de machotes, es decir, que ya que se tiene un modelo, ustedes lo van a repetir muchas veces, pero muy pocas hay un análisis específico de los artículos, de los fundamentos, y nada más están citados. Entonces, este trabajo consiste en 4 partes que tendrían que estar añadiendo o adjuntando en su investigación, ¿no? La primera, que es un poco al revés de cómo se presentan ya las recomendaciones, la primera es la narratoria de los hechos, ¿no? Cómo es una queja en un registro de quejas. Primero tendrían que estar narrando los hechos ocurridos, que les digo puede ser en el caso de los alumnos, pues no sé, alguien contra alguna persona, alguna autoridad, o a quien se considera responsable, puede decir que hay una violencia a sus derechos educativos, por ejemplo, y que consideran pues responsable a la Universidad Autónoma Benito Juárez, se puede hacer. Entonces, primero van a hacer su narración de hechos.
Después de hacer la narración de hechos, es que van a rellenar como el formato de lo que ocurre, pero ustedes lo van a poner sobre papel. También más o menos así son de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Vamos a buscar Comisión Estatal. De la Comisión Estatal de Derechos de Oaxaca, más o menos el formato donde se presenta la queja es el mismo, que está el formato. Y lo que tiene, pues, es persona que presenta la queja, domicilio, municipio, estado, país, correo electrónico, nombre de las personas afectadas en su derecho, autoridad señalada como responsable. Entonces, los elementos importantes ahí es narrar los hechos por los cuales se considera que hubo una violación a los derechos humanos y las pruebas. Esto es idéntico tanto para la Comisión Estatal como la Comisión Federal. Entonces, su trabajo, para quienes tengan que presentar este trabajo final, constaría de estas 4 partes. Es decir, primero van a hacer, ahí donde está este formato, el anterior. Primero van a hacer la narración de sus hechos, de qué es lo que se considera que fue violentado. Después se tendrían que colocar todos estos datos. Les digo, prefiero que se basen en el formato general de CNDH que de la Comisión Estatal, que es la Comisión Nacional. Prefiero que se basen en ese modelo porque está un poco más específico sobre domicilio, calle interior, todo esto. Pues van a presentar sus pruebas, ¿no? Que pueden ser correos electrónicos, videos, etcétera, ¿no? Regularmente cuando aquí sucede algo como cuando hay linchamientos, pues la gente graba videos y también ahí hay abusos de autoridades y no sale ninguna responsable. Entonces tendrían que estar presentando sus videos. Y finalmente, el análisis legislativo o el análisis que es como lo más importante, el cuerpo fuerte del trabajo, el grueso del trabajo, de cuáles se consideran o bajo qué fundamentos legales ustedes estarían considerando que fue un atropello a derechos humanos. Pueden ser a partir de la Constitución, la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, también puede ser sobre las leyes nacionales de derechos humanos, también pueden basarse en tratados internacionales de derechos humanos. Sobre todo eso se hace cuando tienes algún, no sé si a alguno de ustedes, por ejemplo, les interesaría pues demostrar que la marihuana como un poco lo que fue el comentario del doctor Alejandro Zaponaro, pues si a alguno de ustedes le interesaría demostrar que cuando con la prohibición de la marihuana se están pues atropellando otros derechos, podrían hacer una comparativa entre las legislaciones de países como Ámsterdam o como Estados Unidos, en algunos de sus estados, para decir por qué ese fundamento puede servir como fundamentos más generales para este trabajo final. Bueno, como les decía, todavía vamos, sobre todo para los que se acaban de integrar, les comentaba que esto va a quedarse igual en Facebook, en YouTube, para que puedan como volver a ello. Si tienen alguna duda, todavía vamos a tener pues otras 2 semanas de clases para hacer el cierre ya de la materia, pero el día de hoy pues se van a asignar las características del modelo de lo que sería el trabajo final, la evaluación final para quienes tienen una calificación sobre todo por debajo de 7. Para quienes tienen una calificación por debajo de 7, este trabajo es obligatorio. Para quienes tienen una calificación entre 7 y 8, pues puede ser optativo porque es básicamente para que puedan subir su promedio final. Y pues quienes tienen una calificación entre 9 y 10, yo creo que no es necesario. Por ahí pues hay varios que ya tienen su calificación final. Que de todos modos, pues no es tan difícil de sacar esta calificación final porque al ser 7 tareas, pues el valor de cada una de estas tareas se tiene que dividir más o menos entre 10 para que puedan
para que puedan sacar lo que vale cada una. Más o menos me parece que cada, pues de estos 99 puntos, 9.4, 9.3, lo tendrían que estar multiplicando, si no mal recuerdo, por 1.42, 1.428, que es el valor que tiene cada una de estas. Entonces, para quienes ya tienen su evaluación y saben que tienen una calificación superior, superior a 9, a 10, pues todavía tendríamos otras 2 clases como para hacer pues el cierre definitivo de la materia. El día de hoy, pues básicamente se estaría asignando el trabajo final para que lo puedan completar quienes no tuvieron una calificación aprobatoria. Pues como ven, hay muchos alumnos que se presentaron a la clase y luego o que entraron a la clase y que pues ya no tienen calificación aprobatoria. Y pues también están quienes tienen algunas, como por errores de citar en formato APA o demás, pues que hay calificaciones que son como variables, ¿no? Así que básicamente el día de hoy se colocará la última tarea, que para quienes tienen calificación entre 9 y 10 no es obligatoria. De hecho, ellos serían quienes estuvieran exentando esta tarea. Si tienen, me parece que solo a la mitad de alumnos les puse como su evaluación final, que les digo, ustedes mismos pueden sacar su evaluación final, ya que son 7 tareas y cada una de estas tareas pues tiene una denominación. Pues igual, digamos, si son 100 puntos, es como si hubieran sacado 10, si son 93 puntos, es como si hubieran sacado 9.3, creo que eso no es tan confuso. Y básicamente es eso. Ahora, para quienes están, y bueno, para quienes tienen esta calificación como aprobatoria entre 9 y 10 y que el trabajo pues lo estarían exentando, pues ellos no tienen que presentarlo más tarde, solamente estarían esperando pues el cierre, la conclusión. Para quienes tienen dudas sobre todo porque en la evaluación tuvieron pues sus referentes de cómo citar en APA. Hay muchas transmisiones en vivo que están en Facebook, y estas transmisiones en vivo son de las que se va a basar la evaluación final. O sobre todo para que entiendan cómo se cita en formato APA para que puedan hacer su trabajo final. Ahora, pues, si tienen alguna duda específicamente sobre su evaluación, o si presentaron en lugar de 7 tareas 6, todavía se había dejado un tiempo para que se pudieran presentar el resto. Si tuvieran alguna duda sobre su calificación final, pues me pueden mandar un comentario privado desde Classroom, no sé, desde la tarea 1, 2, 3, desde cualquier tarea pueden enviarme un comentario privado si tienen dudas sobre su calificación final. Si no las tienen y saben que tienen que presentar el trabajo final, pues entonces básicamente esta sesión sería para que tengan idea sobre qué va la información. Les sugiero que si tienen alguna duda específicamente sobre los trabajos, que estas dudas se hagan no en forma privada por WhatsApp, sino que lo puedan hacer en forma, pues, digamos, en el grupo de WhatsApp, porque algunas veces la misma duda que tienen ustedes es la duda que tienen algunos otros de sus compañeros. Entonces, al responder mensajes privados en WhatsApp, pues no estoy respondiendo como el interés general de la media del grupo. Ahora, ¿hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? Yo, licenciada. Sí, Litzia. ¿Ya habrá calificado la actividad 4 de... Se supone que como chequé Classroom ya no me faltaban más envíos de tareas.
Entonces, lo que me marca la plataforma es que no hay tareas pendientes que no he revisado. No la escuché, no. Sí, la plataforma me marca que ya no hay más tareas pendientes, es decir, que no hay nadie que me haya mandado alguna tarea que no tenga evaluación. En tu caso, ¿no tienes evaluación de esa tarea o no la has presentado? Bueno, es que ya puse mi comentario, pero igual no tengo calificación, entonces por eso tenía la duda. Pues aquí no me aparece, no me aparece nada como para evaluarte. Si puedes ver el Classroom ahorita, se supone que aquí está Lucia García. Lo que tendrías que haber hecho es escuchar la entrevista de Abraham Vázquez, no solo a lo que tendrías que hacer 2 comentarios a tus compañeros, o sea, así como a diferentes puntos para retroalimentar lo que ellos están diciendo, y al mismo tiempo tú tendrías que hacer un comentario. Entonces aquí no aparece ninguno de tus comentarios, por eso no tienes calificación. Tú tendrías que haber hecho primero un comentario y luego responder a 2 compañeros diferentes, como un foro de discusión. Entonces, en tu caso, Litz, aquí están cuántas fueron asignadas, evaluadas. Entonces, en tu caso, pues no aparece ni esta retroalimentación. Así que si lo mandas y lo escribes, pues se te puede evaluar todavía. Pero, pues básicamente, si el Classroom no me marca que está ahí la tarea, pues no lo puedo evaluar. Ok, ya entendí. Sí, mira, aquí pues no me aparece nada en lo de Classroom, entonces pues no tengo elementos con que evaluar. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, pues si no hay más dudas o comentarios, les decía, pues la tarea final se estará subiendo el día de hoy, las instrucciones de la tarea final. Pues es recomendable que si tienen alguna duda o que si se integraron más tarde, pues puedan ver estos elementos por YouTube. Quienes tengan la salvedad de que no tienen que presentar pues esta evaluación, pues no sucede absolutamente nada. Y pues básicamente es eso, ¿no? Si tienen dudas, pues pueden volver al video más tarde cuando se sube en YouTube. Si tienen calificación entre 9 y 10, este trabajo final no es necesario y todavía tendremos 2 sesiones más para concluir la materia. Y básicamente, pues es eso, ¿no? Si tienen dudas, otra cosa es que si tienen dudas específicamente sobre los elementos que se tienen que calificar o demás, prefiero que las hagan en el WhatsApp del grupo para que no tenga que responder lo mismo varias veces a cada uno de ustedes. Y si tienen dudas sobre su evaluación en Classroom, lo que tienen que hacer básicamente en Classroom sería enviarme un mensaje privado. Entonces, una vez más, pues quienes tienen 9 y 10 en su evaluación final no necesitan hacer el trabajo final, y quienes tienen calificaciones por debajo de estos puede ser sugerible, y quienes tienen una calificación exactamente de 7 o menos, entonces el trabajo final es obligatorio. Tendremos otras 2 sesiones, dudas personales en Classroom, dudas sobre sus evaluaciones, dudas específicas sobre el trabajo final o sobre elementos de la materia en WhatsApp.
Y básicamente eso sería todo. Y pues nos estaremos viendo, me parece que el próximo viernes. La tarea que es sobre esta recomendación pues ya estará asignada desde el día de hoy en adelante. Y pues, luego, y bueno, son los elementos. Hasta luego. Hasta luego, Lick.